Bueno, hasta el momento sobre lo que hemos intentado reflexionar es sobre el contexto general de la enseñanza de la lengua y su necesidad, eh, el, el compromiso que el docente debe asumir en propiciar situaciones en las que el niño desde el nivel inicial se ponga en contacto con las posibilidades que le da la lectura y la escritura en su desarrollo humano. Así también, y atendiendo los contextos, en propiciar situaciones en las cuales el alumno siempre tenga la oferta de la ampliación del vocabulario, de la intervención en situaciones conversacionales y comunicativas significativas, en el reconocimiento de situaciones comunicativas específicas y el contexto que la rodea, y responder favorablemente en ellas si se trata de hablar del desarrollo de la oralidad. En otros términos sería que los niños puedan saber si están en una conversación, si pueden diferenciar, digamos, el contenido de una conversación hasta cierto punto formal de una conversación de juego, puedan, con las intervenciones adecuadas del maestro, hacer una selección discursiva específica para un momento comunicacional determinado. Eso sería una conversación, por ejemplo, centrada en una explicación, centrada en dar una instrucción con un ordenamiento determinado, en una situación en la que se converse con un tema específico, una conversación que desentrañe algún tipo de interrogación al otro o la respuesta a una interrogación definida. Con lo cual quiero significar que el desarrollo de la verbalidad en la oralidad debe ser objeto de una cuidadosa planificación estratégica y de una intervención ubicada y, digamos, gobernada, administrada y gestionada por el adulto en su condición, por el adulto maestro en su condición de adulto competentemente formado en lo comunicativo. Pero ¿cuál es el estado de nuestras escuelas hoy? ¿Y qué es lo que encontramos en ellas? Y en estos tiempos de la posmodernidad, ¿cuáles son las condiciones que habilitan o inhabilitan los desarrollos de los niños según los contextos de los cuales provienen y según el contexto general del mundo que vivimos hoy? Sería como preguntarnos si las infancias que atravesamos, generaciones ya constituidas en adultez, son similares o tienen rasgos familiares con las infancias que atraviesan nuestros niños hoy. Mucho se ha dicho sobre eso y seguramente la formación integral que vienen constituyendo hasta el momento nuestros alumnos da cuenta de un análisis que pone foco en la gran diversidad de nuestras infancias, tanto que ya no hablamos de la infancia, sino de las experiencias de infancia diversas que atraviesan los niños según el contexto socioeconómico, y por ende de los formatos culturales en los cuales son criados y en los cuales se desarrollan. ¿Cuál es el impacto de las culturas propias de los grupos de donde emergen infancias? Sería como decir, no son, digamos, son infancias comunes, pero altamente diferenciadas, las infancias de los centros urbanos populosos, de las infancias de los niños criados en la ruralidad. La experiencia y la
construcción del sentido de la vida de ambos sujetos difiere y uno la puede pensar aún desde el sentido común. Más si nosotros reflexionamos a la luz de las teorías psicológicas, pedagógicas, es decir, de todos los campos disciplinares que constituyen el campo de las ciencias de la educación. Por ahí iría la idea de hablar de infancias que están atravesadas por saberes que enriquecen, constituyen y obturan tal vez la experiencia escolar, porque estos saberes que son propios de este mundo posmoderno sin duda tienen efecto sobre sus identidades, toda vez que tienen impacto y se integran a la identidad de los sujetos adultos que los forman y por ende impactan e intervienen en la constitución de las identidades de las instituciones escolares que cobijan a los niños. Esto nos lleva a pensar en que la escuela en general ha atravesado cambios significativos en los últimos años y se ubica en un lugar de contemporaneidad que no es fija. Es una contemporaneidad móvil, permanentemente móvil, de rumbos y de límites difusos que, digamos, las teorías han transitado con gran riqueza cuando hablan acerca de este mundo líquido que nosotros vivimos. Las ideas de las fronteras culturales que se han diluido, las ideas de los valores que se han diluido, de las nociones sobre sujeto que en algún momento nos dieron cierta confianza y seguridad, porque sí es cierto, nos daba confianza pensar en que cuando nos referíamos al niño, nos referíamos a un único formato posible de pensar. Pero luego los avances del pensamiento, la reflexividad de los últimos tiempos y la naturaleza compleja de la vida nos lleva a indagar a preguntarnos si los niños que circulan por nuestras aulas responden a un solo modelo de niño. ¿Son un solo niño? ¿Son parte y expresión de un solo tipo de infancia? Nuestros niños que atraviesan el sistema educativo, ¿son posibles de ubicar en un formato vacío y único que sea el del niño? Bueno, la respuesta es no, no. En este sentido, la escuela se ha complejizado. Se ha complejizado y como institución social que es, está atravesada por fuerzas de poder que nos obligaba en el desarrollo teórico a plantear y pensar la noción de tecnología que expone Foucault en sus trabajos filosóficos. Les sugiero que investiguen quién es este pensador francés y cuáles son sus aportes al pensamiento contemporáneo. El tiempo nos impide hablar un poquito más sobre él, pero nos restringimos a considerar la noción de tecnología de Foucault. No se puede entender la noción de tecnología que está expresa en la filmina número 4 del disciplinar 2, que dice que las tecnologías son relaciones complejas y heterogéneas entre elementos dispares, estabilizados en formas particulares, combinando lo técnico y material con estrategias de fuerza, imaginarios, estrategias políticas. En el desarrollo de un presencial, la densidad de este concepto
esperaba ser conversada y discutida activamente con los alumnos. Las imprevistas condiciones de este encuentro nuestro en la virtualidad me ponía a mí en el compromiso de ayudar a dilucidar este concepto que sí entiendo tiene su gran densidad. En este sentido es que intenté incorporar una orientación y la pongo en el espacio de comunicaciones en el aula virtual. En este sentido, yo voy a referirme ampliando quizás un poco más lo que señalo en el aula. Nosotros tomamos este concepto de tecnología de Foucault porque está integrado a la noción de poder que maneja este autor. Él plantea en su sistema de pensamiento que el poder como históricamente concebido como una fuerza, digamos, de imperio desde quienes tienen espacios y potencialidades superiores a aquellos que tienen espacios y potencialidades inferiores, se entendía generalmente como que el poder podía ser desplegado por instituciones globales, macro, como el Estado. Foucault desarma este concepto y se permite la reflexión y consolida de modo fundacional la idea de que el poder está desplegado en la realidad social y en sus instituciones, en múltiples redes, en un entramado complejo, por el cual ese poder lo macro a lo micro, materializando desde las estructuras mayores a las estructuras menores. Esto nos pone en vista de que si nosotros estamos en un plano de individualidad en una institución, no podemos dejar de pensar que esa institución, habitada por humanos, habitada por sujetos, también tiene un entramado de distribución del poder que se ejerce según autoridad, según jerarquía, según ubicación en el grupo social, etc. Esto nos llevaría a pensar o a preguntarnos si una institución social como la escuela tiene una distribución democrática del poder. Nos permitiría preguntarnos si la distribución y la administración del poder en el aula tiene o no particularidades determinadas. Nos permitiría preguntarnos qué sujetos se ubican en los ejes del poder, quiénes son los que lo imparten y quiénes son quienes lo reciben. Si la disparidad posible en el aula es afín a la justicia, si las disparidades en distribución de poder existentes y reales, por ejemplo, entre maestro y alumnos, faculta o no un aprendizaje significativo. Bueno, todas estas cuestiones son motivo de análisis luego de los aportes de Foucault. Pero volviendo a esta cuestión, nosotros ponemos en vista la noción de tecnología. Y lo que señala Foucault es que la idea de tecnología que Foucault plantea está, digamos, referida a constituyentes simbólicos que enriquecen nuestras nociones típicas y tradicionales de la tecnología, siempre ligadas a componentes materiales o componentes de referencia empírica. Hemos hablado de tecnología aplicada a las ciencias, tecnología aplicada a la producción, y en este caso Foucault refiere que las tecnologías pueden ser
elementos en los que se combina lo técnico y lo material y que administran e intervienen en relaciones de fuerza, en estrategias políticas. Si nosotros pensamos, tomando esta noción, que en la escuela circulan poderes de diferente fuerza y algunas tecnologías cooperan con esta circulación y distribución del poder, nos cabe pensar, como acotaba yo en el auxilio que les hacía llegar o en mi orientación que les hacía llegar, acotaba algunas preguntas en el sentido de la distribución especial de la escuela tradicional tenía que ver con la distribución del poder y con el desempeño de la autoridad. La ubicación de las aulas o la ubicación de los espacios de vigilancia y control, como eran las preceptorías o las celadurías, o la ubicación de la sala del director, de la oficina del director, en esa organización espacial de la escuela tradicional, facultaba la función de control que el director hacía. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y en este sentido, Foucault diría que la distribución espacial de la escuela sí contribuye a una distribución del poder y a una administración del poder. Cuando nosotros ponemos en la filmina la pregunta de si el guardapolvo es una tecnología simbólica, lo es, el guardapolvo lo es. El guardapolvo implica un posicionamiento del sujeto en una estructura organizativa social en la que, digamos, representa un rol, un sujeto en una función determinada con roles que desempeña. Por ahí va la idea de reflexionar la filmina número 5. Y también se señala allí que las nuevas tecnologías presentes en la vida escolar tienen que ver con las ideas de conocimiento que tiene la humanidad y que tiene el niño. Con la idea de que la transmisión del conocimiento escolar está atravesado por una serie de causas que son, diría yo, ajenas a la escuela. Y es así. Pensemos entonces en qué condiciones aprenden y acceden al conocimiento los niños de escasos recursos o de contextos culturales empobrecidos o pauperizados. ¿Qué acceso al conocimiento faculta la cercanía con la tecnología digital? ¿Qué acceso al conocimiento faculta facultan los ambientes hostiles? En este sentido, evidentemente, la escuela está atravesada por una serie de tecnologías nuevas, que más van por el orden de lo simbólico que de lo netamente material. ¿Por qué es importante pensar en esto? ¿Por qué es importante considerar la noción de infancias, la noción de sujetos, la noción de contextos, la funcionalidad de las tecnologías en la escuela? ¿Por qué es importante? Porque sin duda inciden, favorecen y obturan el desarrollo de los aprendizajes que los niños necesitan concretar en pos de su dignidad, en pos del ejercicio crítico de su libertad, que se espera para ellos en la adultez. El maestro debe considerar que en la planificación diaria no puede estar ausente la reflexión del contexto en el que está trabajando, porque esa reflexión se constituye en una tecnología
a favor o en contra. ¿Por qué ponemos la filmina número 6? En esta señalamos que la nueva gramática de la escuela tiene otros componentes novedosos, digamos, componentes constituyentes, reglas, principios que la complejizan, y pensar en ellos nos ayuda a ubicar en qué plano estamos trabajando y qué intención, de qué manera respondemos de modo más eficiente a nuestras intencionalidades y a las necesidades de formación del sujeto. Esta cuestión de hablar de una gramática de la escuela es un aporte que hacen dos autores. Lucas, en este video les debo el nombre del otro autor. Se los voy a señalar y se los voy a adjuntar al pie de la filmina número 5. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir nosotros? Tomamos la noción de gramática desde el campo de la lingüística. ¿A qué hace referencia la gramática? La gramática es la parte de la lingüística, la disciplina de la lingüística que se ocupa de analizar y de analizar y de conceptualizar el sistema organizacional de la lengua, de una lengua. La gramática nos informa cómo funciona, cuáles son sus componentes, qué combinaciones son posibles, cómo los componentes lexicales, sintagmáticos, sintácticos, deben ordenarse en orden de coherencia para que un mensaje sea entendible y sea comprensible. Estas reglas de funcionamiento que determinan no solo la coherencia del mensaje, este sistema, decía, también regula lo que es correcto y lo que es incorrecto. La gramática como sistema es la que permite de alguna manera conservar el corpus de una lengua en cierto grado de regularidad y normatividad. Si la gramática es, digamos, una reflexión sobre las regulaciones propias de un sistema, cuando nosotros hablamos de la gramática de la escuela, pensamos y reflexionamos sobre cuáles son las reglas que, inciden en el funcionamiento escolar. Y podemos decir que sí, que las escuelas como instituciones sociales tienen un sistema estructurado y organizado, tienen y obedecen a reglas internas, reglas que marcan lo que es propio y lo que es impropio, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es validado y lo que no es validado por la comunidad que la vive. La gramática de la escuela permite preguntarnos cosas como acerca de la funcionalidad de la tarea docente, acerca de la organización de los tiempos, acerca de la relación entre organización, administración del tiempo y del espacio, circulación de los actores y sus funciones. Nos permite pensar en términos más concretos, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto institucional, cuáles son las condiciones de la organización escolar que lo facultan. En términos de estas nuevas teorías, diríamos, la gramática de la escuela, de nuestra escuela, faculta la realización y el diseño de un proyecto institucional. ¿De qué modo el proyecto institucional atiende al sistema
para que pueda ser efectivo. Cuando pensamos un proyecto institucional de lengua y lo pensamos lejos del contexto y hacemos un proyecto institucional ideal para una escuela ideal, ¿estamos atendiendo a su gramática escolar? ¿Es el contexto entonces un constituyente imprescindible y necesario de la gramática escolar? ¿Es el contexto un componente imprescindible para la planificación de las políticas alfabetizadoras? Sin duda lo es. La gramática del escolar de mi jardín determina de alguna manera la selección de textos que voy a hacer para el tramo de la narrativa, determina sin duda el desarrollo de un proyecto de escritura que permita, por ejemplo, transitar varias áreas del currículum. El conocimiento de la gramática escolar es lo que me permite a mí contextualizarlo al proyecto adecuadamente. Bien, en este corto presencial lo que intento y pretendo es acercar algunas, aportes que clarifiquen las teorías fundantes del trabajo de la lengua en el nivel inicial, en el contexto social actual. Pensar la escuela en la complejidad en la que nosotros las encontramos y en donde nos toca trabajar. Pensar el sujeto como la expresión y la materialización viva de una infancia que no es un constructo teórico, sino es un despliegue real de la existencia de algunos de los seres humanos en ese periodo de la vida. Por ahí van las reflexiones, intentan ir las reflexiones de este primer encuentro nuestro. Espero, luego de que tengan acceso a este material, seguramente van a plantear algunas preguntas o hacer algunos cuestionamientos o intervenciones. Debo señalarles, queridas chicas, que espero su intervención, espero sus acotaciones, sus objeciones, sus demandas. Estoy en condiciones de seguir conversando, aunque sea a la distancia. Para cerrar, les diría que, como debe haberse evidenciado a lo largo del video, es una experiencia novel para mí el hablar con interlocutores ausentes. No me quita a mí el placer de pensar que detrás o frente a la computadora están ustedes. Así que desde este otro lado sigo estando yo. Las espero en el aula y espero seguir conversando. Ha sido un gusto para mí y hasta el próximo video en que nos volvamos a encontrar.